Bueno, la semana pasada el presidente celebró su tercer año de gobierno en el Zócalo capitalino y un discurso me parece muy interesante que podría analizarse por varios ángulos, pero el tema que más me llamó la atención es lo que el presidente ha llamado como la revolución de las conciencias, que dice que es lo más importante para él y lo que va a permanecer más después de que termine este sexenio. Yo la verdad, Héctor, no entiendo lo que es la revolución de las conciencias, porque como yo soy tecnócrata, a mí me gusta medir las cosas y no sé cómo se mide la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, no sé si habría que medirlo en encuestas, grupos de enfoque, en Bueno, fin. ¿Qué es eso? No sé si ustedes lo entienden y qué significa y por qué es tan importante para el presidente, Héctor. no lo sé, yo, como digo siempre, me cuesta mucho trabajo tratar de entender, digamos, la estructura interna del pensamiento del presidente, pero podrías medir el cambio en la revolución de las conciencias, en las mentalidades, porque en el Ujú, fondo de lo que estamos hablando, lo que está debajo de esa frase es que hay un cambio en la mentalidad ujú, de las personas. ujú, Si tú hicieras una encuesta mundial sobre las posiciones de la humanidad, si tuvieras una del año 1920 y vieras, o tuvieras una serie, como hablábamos antes, ujú. de eso hecha cada 5 años, habrías visto un cambio extraordinario en la posición de la humanidad, por ejemplo, frente a los temas de género. Ok. Ujú, El chiste lo pongo en una serie larga porque un cambio de mentalidad es lo que más difícilmente se puede conseguir en la historia. Eh, Cambiarle a alguien sus creencias es un proceso largo, complejo, eh, digamos, de las categorías de la historia estructural que estableció la escuela francesa y Fernand Braudel. La de las mentalidades es una de las cosas que más lentamente cambian. Entonces, esta frase del presidente, pues es más bien como una idea de que, un poco yo pienso muy pretenciosa, de que él con su discurso ya le cambió la mentalidad a los mexicanos. Yo más bien pensaría lo siguiente, que el discurso presidencialista del presidente de concentración del poder, antimoderno, antidemocrático, le recordó a los mexicanos algunos rasgos de su mentalidad política muy vieja, algunos rasgos de su costumbre política, que es la costumbre política mexicana muy vieja desde el siglo XIX, desde antes, desde la Nueva España, de tener una especie de monarca, una especie de caudillo o de presidente, de ser providencial que de algún modo te resuelve todas las cosas y al que tú acudes en busca de auxilio, mercedes, prebendas, sostén y protección. Más bien, eso es lo que creo que está sucediendo. Creo que el ujú. presidente ha echado un poco las manecillas para atrás hacia la costumbre mexicana de que nos gusten, pese a la experiencia terrible de ese gusto, que nos gusten los hombres providenciales y los presidentes fuertes. O sea, Los, más que una revolución, sería una regresión de las conciencias. una especie de, sí, de restauración. La restauración de las conciencias. ¿Cómo ves tú, Jorge? Pues no sé si restauración, quizás la perpetuación sería el término más preciso si volvemos a lo que discutíamos en el segmento anterior. Es decir, lo que López Obrador hace es confirmarle a los mexicanos todas sus creencias, sus actitudes, su manera de ver el mundo, la naturaleza, la sociedad, el prójimo, etcétera. Yo no veo, no solo no está cambiando esa mentalidad o conciencia o como le quieras llamarle, ¿no? Sino que la está
reforzando y tratando de perpetuar. Yo creo que ha habido presidentes de México que a su manera, durante algunos años por lo menos, trataron efectivamente de cambiar las conciencias, cambiar la actitud ante el resto del mundo, cambiar la actitud ante la democracia, cambiar la actitud ante Estados Unidos, lo que tú quieras, ¿no? López Obrador, mi impresión que lo que está haciendo es reforzar todo lo que hay en la conciencia mexicana, lo bueno y lo malo. Y como en todos los pueblos del mundo, salvo en opinión de López Obrador, el mexicano, hay mucho bueno y hay mucho malo también. No hay de otros pueblos. Lo que es más, la gran mayoría de los pueblos se parecen mucho. Ahora, volviendo a lo que decía Héctor, de que esto es lento, pues mira lo lento y lo difícil que es. Tomemos dos casos obvios, conocidísimos. La Revolución Rusa en 1917 y la Revolución China en 1949. O sea, lo que hizo Mao con la Revolución Cultural, más allá de su brutalidad y de su aspecto terrible de regresión, de humillación, todo lo que se quiera, fue un intento gigantesco, de una magnitud que nunca habíamos visto, de cambiar en 6 años fueron, de 65, 4 años, de 65 a 69, realmente la verdadera revolución cultural. Pues no cambió nada. Cuando en 78 llega Deng Xiaoping, apenas 8 años después de la Revolución Cultural y después de 30 años de Revolución China, y empieza a cambiar y le dice a los campesinos, enriquezcanse. Pues ahí van los campesinos chinos y se enriquecen. Bueno, la Revolución Bolchevique, 60 años, Leo, que Stalin sí cambió muchas mentalidades, pero a trancazos. O sea, las cambió. ¿Y qué pasó? Pues cuando se cae todo. Y resultó que el famoso ciudadano soviético, de que tanto había soñado Lenin y Stalin, y hasta Khrushchev a su manera y todos, pues no existía. Había un ciudadano que habitaba las repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, que eran más educados, tenían una formación, tenían una cierta, pues digamos, un nivel de vida que no tenían sus padres o sus abuelos, pero hasta ahí, Entonces, en 3 años, una revolución de las conciencias, pues de nuevo, o somos muy fregones los mexicanos, o los chinos y los rusos y los cubanos, una bola de idiotas, todos, porque no supieron hacer en 50 años, 60 años, una revolución de las conciencias. Y en cambio, en México, no le echamos en 3 años. ¿Cómo la ven? Pues dijo, es ridículo, pues. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. A mí me parece un tema fascinante, porque el tema del tiempo, de la temporalidad, desde luego es importante, pero también el contenido, la sustancia que significa este tema de la revolución de las conciencias. Por cierto, como si pudiera haber una sola conciencia. Caray, ¿acaso no los liberales pensamos que hay pluralidad en las opiniones o en las mentalidades, como dice Héctor? En fin, yo sé que esto le va a gustar a Javier. Este es uno de los temas esos que a Javier le emocionan. Ya estoy viendo en su cabecita todo el lecture que nos va a echar en este momento. Venga. Bueno, para empezar, una sociedad liberal, Leo, tiene una mentalidad liberal. Sí. Por más que haya pluralidad dentro de esa sociedad, hay en general una mentalidad. La pluralidad es parte de la mentalidad, vamos a ponerlo así. Exacto, ¿no? Yo empezaría diciendo que, sin lugar a duda, es un pilar central del proyecto de López Obrador. Sí. El tema de las mentalidades, de la visión del mundo que se tiene, con un fuerte componente moral, es algo fundamental para él, es algo transversal a todo, afecta todos los temas, es algo clave para el éxito de su proyecto. Entonces no me sorprende para nada que lo mencione. La pregunta es, ¿qué es lo que permite, facilita, contribuye a cambios de mentalidad? Porque que ha habido cambios de mentalidad, ha habido cambios de mentalidad, y no me voy a ir a los excesos revolucionarios.
Un famoso politólogo, Leo, que nos tocó a nosotros estudiar, es Engelhardt, de la Universidad de Michigan, que empezó su famoso, tú querías medir estas cosas, él es el que empieza el World Value Survey, que hace precisamente preguntas de este tipo para medir estas cosas a lo largo del tiempo, de las décadas ya, porque lleva un ratote este World Value Survey. Pero le llama valores, no le llama conciencia, ¿no? Es que quise a propósito, porque cada quien, o sea, ya Héctor lo llamó mentalidad al estilo francés, se puede llamar cultura política, se puede llamar valores, en fin, perdón. Weltanschauung, en fin, pero estamos hablando más o menos de las mismas cosas, si bien hay matices importantes, pero para no entrar a esos matices ahorita en términos generales. Bueno, Engelhardt precisamente utiliza todos estos datos para hablar de un cambio de conciencia. Voy a usar la palabra del presidente. Él argumenta en dos famosos libros que pasamos de una sociedad materialista de los 50, principios de los 60, a una postmaterialista. Y el argumento básico es que precisamente como resultado del éxito de las economías de posguerra en las democracias de Occidente, las nuevas generaciones, a diferencia de sus padres, ya no tenían miedo en cuanto a una seguridad material económica básica y desarrollan una serie de intereses postmateriales. Y de ahí los movimientos ecologistas, feministas, etcétera, que toman particular fuerza a partir de finales de los 60, 70 y empezamos a entrar a un mundo postmaterial. Pues ahí hay un argumento de cómo se puede dar. Ahora, la explicación detrás de ese cambio, en efecto, es de largo plazo, y es un cambio que viene a través de cambios estructurales de la economía, etcétera, etcétera. No mero discurso y definitivamente no en 3 años, pero de que parte de lo que se necesita para cambiar una conciencia, una mentalidad en una sociedad es discurso, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿Que es suficiente? Claro que no. Pero que es clave para el proyecto de López Obrador, definitivamente. Es este argumento moral, ¿no? De ahí la parte ¿cómo los llamó a la clase media? Que eran aspiracionistas, todo su discurso antiindividualista, en fin, todo esa es la visión que quiere cambiar y que él atribuye al neoliberalismo. Y creo que sí se podría argumentar que en los últimos 30 años el neoliberalismo en muchos de estos países sí logró introducir una cierta mentalidad. Hace 50 años nadie hablaba de la manera en que hablamos hoy, de costo-beneficio, costo de oportunidad, en fin, el éxito neoliberal introdujo una manera de pensar y de ver la realidad y de ver las cosas que no existía antes y con bastante éxito, hay que decirlo. Déjame, ya me tengo que ir a una pausa, pero te quiero hacer una pregunta en un minuto, Javier. ¿Qué opinas de lo que dice Aguilar Camín, de que más bien es regresar a la mentalidad de antes, más que desarrollar una nueva mentalidad post-neoliberal, vamos a llamarla así? Mira, yo creo que es una mezcla. Sin duda está conectando con cosas ancestrales, pero también en esta visión hay cosas totalmente nuevas que no había en el pasado. Una de ellas es democracia y la idea de mayoría y del poder de la mayoría y darle el poder a la mayoría. Igual no es una idea de democracia representativa, liberal, con contrapesos, pero está presente, muy presente esa idea, y creo que es algo totalmente nuevo y que lo hace muy distinto a figuras, por ejemplo, a la figura del caudillo. El caudillo es un carisma más tal vez poder militar, pero la democracia de liderazgo es algo muy, muy distinto. Esa depende del respaldo de la gran mayoría. Bueno, les propongo algo, retomemos este tema que está buenísimo, yo creo, la semana que entra, porque creo que todavía hay muchas cosas que decir, pero ya me tengo que ir a una pausa y no quiero dejar que se termine el programa sin hablar de lo que está pasando en el CIDE, que empieza ya a trascender esta pequeña institución para convertirse en una duda de qué está pasando con el gobierno de López Obrador y las instituciones de educación superior. Regresamos.